Oh, mis amados hermanos, tengan todos muy buenos días. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a tratar de grabar un videíto para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Perdón. Hoy voy a leerles la palabra del Señor en el libro de los Romanos, en el capítulo 8. Pongamos atención lo que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros de poder escuchar la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El último versículo, pónganle atención. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Miren bien, mis amados hermanos, como dice esta escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que viven según el Espíritu y no según la carne. ¿Ven ustedes? Con razón el apóstol Pablo dijo, ¿quién será el que condenará a los escogidos de Dios? Aquí mismo lo dice en el versículo 33. ¿Quién será el que condenará a los escogidos de Dios? Vamos a mirar esa escritura. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué pregunta? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Aleluya, hermanos. Nosotros intercedemos los unos por los otros en oración.
Eso es muy importante. Pero es más importante saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que intercede por nosotros, hermanos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo está en el propiciatorio. La sangre de Jesucristo no permite que nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestros pecados pasen a la presencia de Dios. Él es nuestro Salvador, porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Pongan cuidado, mis amados hermanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es, para los que viven conforme al Espíritu y no según la carne. ¡Aleluya! Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Por eso es que no hay condenación, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Hermanos, ¿sabían ustedes que el pecado es una ley? Aleluya. El pecado es una ley. Es imposible que el hombre no peque. Y mucho más cuando está sin Cristo. Cuando está sin Cristo, el hombre no es más que una fábrica de pecado. E incluso después de que nos convertimos, todavía nos equivocamos. Todavía pecamos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí dice que los que viven según la carne no pueden heredar a Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿por qué, hermanos? Ahora, ¿qué es la carne? Tenemos que entender eso. Hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de la carne, habla de la ley. No solamente de pecados sucios como adulterio, fornicación, borracheras, robos, asesinatos, etcétera, etcétera. No, todo eso es carne. Eso es mucha carne. Pero también la ley es carne y hay gente que no sabe que la ley es carne. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, hermanos, estoy maravillado de tan pronto os hayáis apartado del que os llamó para seguir un evangelio diferente. Dice, guardáis los días, los meses, los años. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora vais a acabar por la carne. Cuando él hablaba de la carne, hablaba de las obras de la ley. Pónganle cuidado. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, la ley del pecado. El pecado es una ley, pero también la ley es la que le da el poder al pecado. Donde no hay ley, hermanos, no hay pecado. Y eso lo vamos a ver ahora en el libro de los Romanos, en el capítulo 5. Bueno, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos salvó el Señor? Hermanos, de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Por qué nos libró? Hermanos, porque una ley tiene que ser abrogada para poderse terminar. Hermanos, una ley mientras no haya sido abrogada por otra ley más fuerte o más nueva, entonces la ley no puede ser abrogada. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ustedes conocen muy bien, les he dicho algunas veces, conocen la ley que nosotros más conocemos, es la ley de la gravedad. Porque, hermanos, la ley de la gravedad, todo lo que se suelta cae al piso. Si yo en este momento soltara mi celular, caería inmediatamente al piso por la ley de la gravedad. Pero mi mano es una ley mucho más fuerte que la ley de la gravedad. ¿Ven ustedes? Yo no suelto mi celular y por tanto él no puede caer. Perdón, hermanos. Así es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos tiene agarrados, Jesús nos tiene. La Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo para con Dios. Entonces Satanás no nos puede encontrar, la ley del pecado no nos puede encontrar. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús nos tiene en Él. Dios nos tiene agarrados en Cristo, hermano, y no nos suelta. Y por tanto no podemos caer, hermanos. Entonces, ¿quién podrá condenar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. ¡Aleluya! Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El Señor condenó el pecado en la carne de Jesús. ¡Aleluya! Jesús dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! Condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, cuando dice que nosotros no andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu, es porque nosotros creemos en Jesucristo. Nosotros ya no andamos por la ley. Cuando Él dice que no andamos según la carne, sino que según el Espíritu, es porque nosotros ya no andamos en la ley. Para nosotros no hay ley, hermanos. Nosotros no tenemos ley. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Ven ustedes? No andamos según la carne, sino según el Espíritu. No es porque usted no peque, usted no se equivoque. Usted todavía está en la carne. Y la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Esto dice en 1 Corintios 15:51 de en adelante. Ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Porque no andamos en la ley, en las obras de la ley, sino en las obras del Espíritu de Cristo Jesús. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Aleluya! Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, usted ya no se ocupa de la carne. Usted no vive pensando en la ley, en cumplir la ley, con miedo de que usted va a quebrantar la ley y que usted se va a condenar, porque usted ya no anda según la carne, según la ley, sino según el Espíritu. ¡Aleluya! Por Cristo Jesús. Y miren, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¡Aleluya! Hermanos, la carne, el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Y por qué no puede? Hermanos, porque muchos hermanos no creen o no sabían que Dios no dio la ley para que la cumplieran, sino para que la quebrantaran. Qué cosa tan misteriosa. Dios sabía de antemano que el hombre no era capaz de guardar la ley. Y el que la guardaba, más o menos, no tenía salvación por eso, sino que el que hiciera esas cosas viviría por ellas. La gente no se salvaba por la ley, la gente se salvaba por los corderitos que mataban en sustitución del pecado. Esos corderitos representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso les cubría el pecado hasta el tiempo señalado por el Padre, hasta que llegara la promesa de Dios a Abraham, la cual es Cristo. ¿Ven ustedes? Imaginen, hermanos, que a los del Antiguo Testamento nunca los salvó la ley, sino Cristo mismo, por tipos y figura. Pero ya cuando llegó Cristo, tuvieron la salvación completa. ¡Aleluya! Simplemente el pecado les era cubierto, pero cuando llegó Jesucristo, el pecado les fue quitado a ellos también. Miren, y los que viven según la ley no pueden agradar a Dios. Hermano, por la ley nadie agrada a Dios, porque la salvación no es por la ley solamente el conocimiento del pecado. Ahora, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven ustedes? No importa cuánta religión tenga, no importa cuántos ayunos haga, no importa cuántas cosas haga el hombre, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No importa a cuál de las mejores religiones pertenezca, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Yo no estoy diciendo nada de mi parte. Yo no estoy hablando de una doctrina o haciendo una interpretación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermano, si Cristo está en usted, el pecado está muerto. El cuerpo está muerto a causa de la justicia. ¡Aleluya!
El Espíritu vive a causa de la justicia, hermanos. ¿Ven? Hermanos, si Cristo está en usted, usted no tiene ley. Usted no tiene pecado. La Biblia dice que no hay pecado en Él. Por eso es que, hermano, por eso es que nosotros tenemos vida eterna. Porque en nosotros no hay pecado. En nosotros solamente hay la gracia de Dios en Cristo. Solamente hay salvación en Cristo. No hay pecado en nosotros. Aleluya. Hermano, y el cuerpo está muerto. Si usted está en Cristo, el cuerpo está muerto. Yo no sé por qué la gente predica solamente pecado. Predicándole a la gente, los borrachos, los ladrones, los adúlteros, los asesinos, no era el reino de Dios. Hermano, eso no es para nosotros, aunque eso está en la Biblia, pero mostrándole a la gente que si no se arrepiente, está en esos pecados y se va a perder para siempre. Pero cuando el hombre se arrepiente, ya no está en eso. Eso es para los de afuera, hermano, eso es para el mundo es el que está en eso, no usted y yo, porque usted y yo estamos en Cristo, y no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. ¿Ve? Entonces, hermanos, ¿de qué temer? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros somos deudores, no a la carne. Usted no está comprometido con la ley. Usted no es un deudor de cumplir la ley para poderse salvar. Nosotros ya no somos deudores de la ley, de la carne. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, o sea, no a la ley, para que vivamos conforme a la carne. Aleluya. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Hermanos, si usted vive conforme a la ley, de todas maneras va a morir, porque la ley no da salvación. Usted va a morir, se va a condenar por vivir pendiente a la ley y no pendiente a Cristo, al Espíritu de vida. Porque si vivís conforme a la carne o conforme a la ley, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, si usted por el Espíritu hace morir las obras de la ley en su vida, hace morir las obras de la carne, hermano. Usted no está en la carne, usted está en el Espíritu. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé la revelación de su Espíritu, que tengamos su Espíritu. El que anda en el Espíritu, este no es ningún hijo del diablo, este no es un deudor de la carne, de la ley, miren. Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El último versículo, hermanos, el último aquí en Romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Ahí no dice que los que viven, aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí no dice que estos son pentecostales, o bautistas o adventistas, o presbiterianos o católicos, o de cualquier religión de tantas, no. Aquí dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, yo no estoy inventando cosas, estoy diciendo lo que dice la Escritura. Hermano, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Hermano, si usted tiene a Cristo, usted no es engendrado por voluntad de carne ni voluntad de varón. Usted no es engendrado por una religión o por algún hombre. Usted no es engendrado sino de Dios por su Espíritu y salvo. Y salvo. Y salvo. Aleluya. Jesús dijo en el capítulo 5 de San Juan, el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Hermanos, cuando una persona recibe a Jesucristo, nace de nuevo. Cuando recibe a Jesucristo de verdad, nace de nuevo, porque pasa de muerte a vida. El Señor le da su espíritu y pasa de muerte a vida. En la ley hay muerte, en la carne hay muerte, en la religión hay muerte, pero en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia, hermanos. Bueno, voy a leerles otra escritura, hermanos. Pongan cuidado.
Romanos 5, del 12 en adelante. Pónganle cuidado. Romanos 5 del 12 en adelante dice, pero Romanos 5, 12. Por tanto, oigan, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Miren, hermanos, yo no sé por qué hay religiones que dicen que el pecado entró al mundo por Eva. Hay religiones que dicen que toda esta muerte, toda esta pudrición, todo este engaño, toda esta cosa tan horrible entró al mundo por una mujer porque la culpable fue Eva, dicen algunas religiones. Que Adán no pecó, dicen. Que Adán no pecó. Hermanos, mire que aquí dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos en Adán. Ahora pongan cuidado, hermanos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aleluya, hermanos, porque a usted no lo inculpan de pecado. Porque el fin de la ley es Cristo, y si usted tiene a Cristo, usted no tiene ley. Usted está cumpliendo la ley, usted está en la justicia de Dios, la cual es Cristo. El apóstol Pablo dice, ciertamente, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, o porque la justicia de Dios es Cristo. Aleluya, hermano, usted está en la justicia por Cristo, porque la justicia de Dios es Cristo. Entonces usted es justo, no justo en sí mismo, no justo en la ley, no justo en las obras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Miren, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Hermano, si usted no está en la ley, a usted no lo inculpa nadie de pecado. Nadie lo puede condenar a usted si usted no está en la ley. Bueno, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aleluya. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pongan cuidado. ¿Por qué? Porque Adán es figura del que había de venir. Porque por Adán todo el mundo nació pecador sin haber hecho nada. Ustedes no tuvieron culpa para haber nacido ustedes pecadores con el pecado original, el pecado de Adán. Aún reinó la muerte aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. Y usted, hermano, usted tiene vida eterna, no por lo que usted ha hecho, hermano. No, ni por lo que usted pueda hacer. La vida eterna está ligada, patentada exclusivamente al sacrificio de Cristo. Hermanos, pero el don, oiga, hermanos, pongan cuidado aquí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Usted y yo pecamos, hermanos. Reinó la muerte en nosotros a la manera de la transgresión de Adán, a pesar de que nosotros no hicimos el mismo pecado de Adán, pero por naturaleza, por herencia, traemos el pecado de Adán. Adán pecó por todos los hombres, pero Jesús murió por todos los hombres. Dios salvó a los hombres sin la intervención del hombre, la sola intervención de Dios, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Miren, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Aleluya. Hermanos, por la gracia de un hombre, Jesucristo, es que usted y yo somos salvos. Es que usted y yo estamos en pie. Es que usted y yo no tenemos condenación. ¿Quién será el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también... Aleluya, hermanos. Mire lo que dice. Usted y yo tenemos la justificación por aquel uno, Jesucristo, que murió, hermanos. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno los muchos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pongan cuidado, el último versículo, hermanos. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Aleluya. Miren, hermanos. Y con el don, ¿cuál es el don, hermanos? Pues la gracia, el don de Dios para salvarnos gratuitamente por el sacrificio de su Hijo, hermanos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. ¿Cuál pecado? Pues el pecado de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aleluya. Miren, hermanos, la muerte, la condenación vino a causa de un solo pecado, del pecado de Adán. Después vino la ley para condenar ese pecado, hermanos, completamente. Entonces, pero con el don no sucede como con la transgresión de aquel uno que pecó, hermano. Porque si por el pecado de uno murieron muchos, los muchos, hermanos, los muchos serán justificados. Hermanos, los muchos seremos justificados por el sacrificio de Cristo. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es por la justificación de Jesucristo. Hermanos, murieron los muchos por el pecado de Adán. Pero los muchos más seremos justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el don de Dios. Hermanos, el don de Dios es Jesucristo, que dio a su Hijo, lo dio, lo entregó por nuestros pecados. Él es nuestra salvación. Ahora, hermano, mucha gente dice que yo predico una salvación, salvo siempre salvo, y que yo digo que no hay que hacer nada, que podemos pecar abiertamente. Hermanos, nunca lo he dicho. El que diga eso está cometiendo un pecado, está levantando un falso testimonio contra mí. Hermanos, yo soy un hombre que amo el nuevo nacimiento. Soy un hombre que amo el vivir santamente. Pero yo no puedo vivir santamente por lo que yo hago, sino por lo que el Señor Jesucristo hizo por mí. Y cuando yo digo eso, yo no estoy diciendo, no, yo vivo en el pecado, yo vivo borracho, yo vivo robando, yo vivo matando, yo vivo... No, hermanos, jamás. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. Si a usted lo libró, usted ya no tiene que vivir pendiente de eso. Y usted tiene que saber que su salvación es por Cristo y no por lo que usted hace. Así haga usted todo lo que está ordenado, todavía no le cuenta. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido encomendado, decid, siervos inútiles somos. El hombre siempre es inútil para salvarse, hermanos. Jesús dijo que era más fácil un rico entrar era más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? La respuesta del Señor fue, para los hombres es imposible. ¿Cómo así? Hermanos, para los hombres es imposible, para ustedes es imposible, para mí es imposible, para todo hombre es imposible salvarse. Tiene que dejarse salvar por la gracia salvadora de Dios, la gracia justificadora de Dios, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, usted tiene que dejarse salvar por la gracia, y si no, usted no puede ser salvo, porque para los hombres es imposible, mas para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todo aquel que en él creyere no será condenado. ¡Aleluya! Hermanos, Dios les bendiga grandemente. ¡Aleluya!